Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El gobierno colombiano negó haber participado en alguna mediación o colaboración con Ecuador para la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, considerado hasta el 25 de junio como el criminal más buscado del país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompañan a esta hora el general Fausto Salinas, excomandante general de la policía, y también el doctor Diego Pérez, experto en seguridad. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Les saluda María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Antes que nada, comienzo con usted, general Salinas, esta introducción que ha hecho a la entrevista, este panel, Fausto, acerca de estos rumores que hay, ¿no?, que están circulando de una negociación con las autoridades ecuatorianas para que alias Fito se entregue, también que hubo la intermediación de Colombia, algo que ya ha sido negada por las autoridades de nuestro país, también por el mismo presidente Gustavo Petro de Colombia y también por la Cancillería colombiana. ¿Qué decir acerca de estos rumores que están circulando? ¿Habría que darle algún tipo de validez? Buenas noches, un saludo también a Diego. Es un gusto poder compartir este panel. Sí, yo creo que cuando se realizan operativos de este nivel estratégico, siempre habrá algunas voces que tratan de desacreditarlo. Sin duda, estas informaciones que por lo pronto son especulaciones no deberían ser tomadas en cuenta más allá de las versiones oficiales que ya se han emitido por parte de las autoridades competentes y demuestran una lógica en todo el accionar, una lógica que va desde la intervención contra un objetivo que era un blanco de alto valor, una organización de alto valor que meses atrás fue desarticulada, la operación que fue implementada en días anteriores y también una futura posible extradición. Entonces eso marca que es un operativo más complejo de lo que parece y con repercusiones que no van solo con la captura, sino que hay un proceso de extradición en marcha que sin duda no obedece a ninguna negociación, sino que más bien es una posición de un Estado que ha ejecutado sus capacidades institucionales para capturar a una persona buscada por la justicia y que también con esas capacidades institucionales va a buscar marcar un hito con una posible extradición. Ahora, Diego Pérez, no sé, antes también insistirles a los dos, en el momento en el que requieran necesario, podemos interrumpir la conversación y interactuar entre todos. Diego, bienvenido. ¿Cuál es la interpretación que deberíamos dar, más allá de negociación o no, con alias Fito? Hablamos también de un resultado que era el resultado deseado, la captura del delincuente más peligroso y más buscado de nuestro país. 1 año y más de lo que se había fugado y lo encuentran en su casa. ¿Estamos preparados en Ecuador como para ir por el resto? Hablamos de más de una veintena de grupos de delincuencia organizada, algunos catalogados como terroristas. Los delincuentes son de alta peligrosidad, son varios. ¿Estamos listos para el resto? Bueno, buenas noches. Igualmente es un gusto poder compartir este espacio con Fausto y con todos los oyentes. A ver, yo creo que es importante acá resaltar que el combate al crimen organizado no es algo que tiene un punto de inicio y un punto de final definido, ¿no? Porque estas organizaciones lamentablemente están constantemente reconvirtiéndose, están constantemente reclutando nueva gente y sin duda estos golpes son golpes sustanciales a sus estructuras, les afecta sin duda. Pero creo que el objetivo de la política pública en este punto no pasa necesariamente por la contención, detención de cada uno de los operadores de estas organizaciones. Si bien eso es necesario, si bien eso es importante, creo que
la construcción de la seguridad, que es el fin último, pasa por otros lados, ¿no? Y por eso me parecía interesante, previo a nuestro inicio, esta detalle, esta discusión sobre las declaraciones del presidente en términos de desarrollo. Creo que esto es una de las piezas importantes. Creo que al mismo tiempo se ha provisto al presidente y a las instituciones del Estado se les ha provisto una serie de herramientas jurídicas que permiten canalizar de mejor manera las capacidades de respuesta del Estado para generar la seguridad. Entonces yo diría, estas capturas son importantes, sí, son necesarias también, porque operan en un nivel simbólico, pero también operan en un nivel operativo. Pero creo que la discusión de la política pública de seguridad tiene que ir un poco más allá del mero hecho de la detención de los personajes. Ahora, Diego, ¿hasta qué punto puede impactar la captura de alias Fito en esta organización criminal en nuestro país? Porque muchos piensan que sí, que puede haber un remesón o tal vez ya la misma estructura criminal tiene sus cuadros listos para que sea reemplazado en caso de que esto se vuelva necesario, o también, ¿por qué no? Puede haber una lucha interna que lo que va a generar son peores consecuencias, porque vamos a ver un aumento de la violencia si se fragmenta esta banda criminal. A ver, el valor de la captura me parece a mí que parte de lo simbólico, porque demuestra que confrontándose estas organizaciones hay un Estado, hay instituciones estatales, policía y fuerzas armadas dispuestas a combatirlas y dispuestas a recuperar el control de la soberanía nacional, de la capacidad estatal para proveer seguridad a los ciudadanos, ¿no? Entonces opera en ese nivel simbólico. Me parece que hay un segundo nivel que es un nivel operativo, y es que no todo se resuelve exclusivamente en la captura de Fito, ¿no? Me parece que, y si vamos con la cronología de los hechos, vamos a encontrar que hubo una afectación a las estructuras económicas de la organización de Fito. Me parece que hubo una serie de una suerte de cerco que se fue construyendo alrededor de la familia de Fito, y todo esto dificulta obviamente su acceso a recursos, que esa es la principal fortaleza que tienen estas organizaciones, y al mismo tiempo pues genera una serie de incentivos alrededor del resto de operadores de estas organizaciones para competir justamente por el control de la organización. Es decir, puede haber una fragmentación, que es lo que yo le estaba consultando. Puede llegar a haber una fragmentación, yo creo que sí, pero me parece que sobre todo allí lo que se genera es un espacio en el cual el Estado puede entrar con mucha más fuerza en tratar de afectar a toda la estructura, ¿no? Pero lo que sí quiero resaltar es que el que caiga una de estas estructuras no implica que el problema se resolvió. Creo que hay que mantener la presión frente a las otras organizaciones. Y a propósito de lo que decía María del Carmen, General Salinas, creo que es importante también mencionar el tema de las cárceles, que es uno de los temas más sensibles. Insistentemente el gobierno, las autoridades, incluso cuando usted también era comandante, se ha dicho que hay el control total de las cárceles. Hemos escuchado esa frase, ya suena repetitiva, a ratos hasta trillada, pero esa no es la verdad definitivamente. Y me quiero referir, por ejemplo, a el día sábado, el SNAI, en el chat de prensa que tienen, informaba, claro, como una especie de informativo, un logro, decía que el Servicio Nacional el SNAI informa a la ciudadanía que el sábado 28 de junio efectivos de las Fuerzas Armadas intervinieron en el Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas número 2, y allí encontraron 19 teléfonos celulares, cargadores, cables USB, sustancias sujetas a fiscalización, artefactos electrónicos y extensiones eléctricas artesanales, objetos cortopunzantes y cigarrillos, entre otras. Este tipo de anuncios son constantes, son evidentes. El último, recién de ayer, también se habla de incidentes entre personas privadas de libertad en el centro de El Oro número 1. Es decir, definitivamente no hay el control de las cárceles. Con lo ocurrido con alias Fito, hay un riesgo allí latente, y esta falta de control es evidente. Se les pasan celulares y el SNAI informa como noticia, como algo bueno, que se les han pasado por debajo celulares, extensiones, cables de USB y una serie de cosas. ¿Qué hacemos para controlar las cárceles? Bueno, cuando se estableció la estrategia de objetivos de alto valor, que es una estrategia que se ha venido consolidando, precisamente se buscaba dar estos golpes simbólicos contra los cabecillas de las organizaciones. Y una vez que sean golpeados,
sean detenidos y sobre todo sean judicializados y se obtenga una sentencia. Esa sentencia no basta con esa simple sentencia, sino que tiene que ser cumplida en un centro de detención que cumpla 3 condiciones. La primera, que no atenten contra su vida. La segunda, que no se escape. Y la tercera, que no pueda ejecutar más acciones de delito o coordinación de delitos, tanto dentro de la cárcel como fuera de la cárcel. Sin duda, el modelo penitenciario que tenemos hoy en día es un modelo bastante complejo, bastante limitado. Por eso la transición a una nueva forma penitenciaria con un régimen estricto, un régimen más severo, donde se diferencie el delincuente común del delincuente organizado, del delincuente violento, creo que ese era uno de los caminos. Por ahora las condiciones no son tan fáciles, vemos que todavía tenemos a las Fuerzas Armadas en los sistemas penitenciarios. Eso significa que sin esa presencia el problema de las cárceles seguiría. Y por otra parte, uno de los trabajos más delicados es el trabajo del SNAI, porque los guías penitenciarios conviven con los internos en los diferentes centros penitenciarios del país. Por eso ahí debe haber un enfoque nuevo, debe haber mucha tecnología. Lo han anunciado los ministros, que hay unas nuevas cárceles que se van a construir y una que ya está por habilitarse. Esa cárcel debe nacer con nuevos protocolos, con nuevas medidas y sobre todo con mucha transparencia. El llamado que hace el ministro para que vayan policías y militares retirados luego de un proceso de selección amplio podría ayudar en algo, pero si el sistema en su conjunto no es efectivo, igual vamos a tener las mismas consecuencias. Pero en cuanto a la transparencia, ¿qué garantiza el hecho de que vayan policías o efectivos en servicio pasivo a ser parte de este control en las cárceles? ¿Qué nos puede garantizar? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo importante es que existan controles internos muy fuertes, muy sólidos, pruebas de confianza, seguimientos, entrevistas permanentes y sobre todo también ahí sí unas penas muy fuertes para quienes violen su deber, quienes crucen al otro lado y se hagan amigos de los delincuentes. Creo que por ahí debe enfocarse, pero también por otro lado hay que darles un buen trato, hay que darles un buen salario, hay que darles un seguro. Algo que anunciaban que me parece muy importante es que tengan una infraestructura de vivienda para que estén totalmente aislados y también con un seguimiento y con seguridad para que no sean vulnerables tan fácilmente de que sean abordados por los grupos delincuenciales o por la gente que está en la parte exterior. Doctor Diego Pérez, según su criterio, ¿cuáles deberían ser esos cambios fundamentales que son urgentes, como lo hemos dicho, en el sistema penitenciario, además de todo lo que acertadamente ha dicho el general Fausto Salinas, para que de alguna manera se tenga control de las cárceles, algo que al momento podemos ver que no está ocurriendo, que haya más tecnología, que haya verdadera inteligencia dentro del sistema penitenciario? A ver, yo coincido plenamente con lo mencionado por el general Salinas. Creo que es fundamental acá comenzar a reconstruir la confianza de los ciudadanos frente a las instituciones y la confianza que esas instituciones tienen frente al personal que trabaja dentro de ellas. Y en ese sentido me parece a mí que el trabajo del sistema de inteligencia debe también dirigirse alrededor de quienes están trabajando en las cárceles, ¿no? Creo que es necesario entender quiénes son, hacer las pruebas de confianza que se requieran y tratar de discernir y de separar la paja del trigo, ¿no? Se necesita ubicar al mejor personal que opera allí, se necesita, como ya se mencionó, darles procesos de capacitación, garantizar que quienes están allí cumplan con su rol de la mejor manera posible, en las mejores condiciones, pero además yo creo que es fundamental tratar de ubicar cuáles pueden ser las líneas más frágiles, las líneas por las que se corrompe este personal y asegurar pues que estas sean contenidas, sean limitadas y obviamente frente al personal que incurra en esas líneas, pues se desarrollen los procesos judiciales que correspondan, ¿no? Y yo nuevamente quiero insistir en este sentido de que todos estos son procesos que tienen que estar ocurriendo continuamente, es decir, no tiene un punto de inicio y un punto de final, sino que es un círculo en el que se retroalimenta el proceso una y otra vez.
Pero, Diego, ¿usted coincide con lo que dice el general Salinas y quizá esta línea o donde se parte esta confianza podría ser en el personal de los guías penitenciarios, tomando en cuenta esta relación constante, este contacto permanente que tienen con los privados de la libertad? Sí, totalmente. Y hay que pensar que las organizaciones criminales que tienen gente dentro de los centros de privación de la libertad son organizaciones con muchísimos recursos económicos, es decir, pueden corromper muy fácilmente, pero también con un uso indiscriminado de la violencia, es decir, pueden coaccionar a estas mismas personas a través de sus familiares o de ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede soltar la mano a los funcionarios de las cárceles, no se les puede dejar allí a que se arreglen como sea, ¿no? Entre comillas, sino que se necesita proveerles protección, se necesita, por eso insistía, en discernir cuáles son las zonas más peligrosas dentro de las cárceles, proveer algún tipo de protección extra a estos actores y obviamente operar dentro de los límites a los cuales el Ecuador está obligado por los convenios internacionales, pero creo que es necesario sí dar una vuelta de tuerca en el funcionamiento del sistema. Y allí a mí me parece que, por ejemplo, mantener por mucho tiempo más a las Fuerzas Armadas dentro de los centros de privación de la libertad es disfuncional porque termina debilitando las capacidades de control, puede terminar incluso fraccionando o debilitando a las propias Fuerzas Armadas, involucrándolas en un espacio en el que institucionalmente pues su rol no los ubica allí, ¿no? Claro, ahora, general Fausto Salinas, hasta que esto inicie, hasta que se empiecen a dar esos cambios de los que estamos hablando en el sistema penitenciario, lo ideal es que se utilice esta herramienta de la extradición, por ejemplo, para personajes como alias Fito, porque si él regresa a la cárcel, a una que ya de hecho se ha escapado 2 veces, ¿no? Además del peligro de que esto ocurra, él puede seguir liderando, guiando, dirigiendo a esta organización criminal como ya todos sabemos que lo venía haciendo, lo que no va a poder hacer desde una cárcel de Estados Unidos. El fantasma de la extradición siempre asusta a la delincuencia y el crimen organizado. Es por ello que, si ustedes recuerdan lo que pasó con Pablo Escobar, con el cartel de Cali, con sus miembros, con Otoniel cuando fue capturado, generó algunas acciones violentas por parte de las organizaciones criminales, incluso con atentados, con asesinato a líderes políticos. Entonces es un tema bastante complejo porque lo que tienen miedo es precisamente que le lleven a un sistema legal donde tengan un sistema penitenciario muy fuerte, que funciona, con pocos beneficios y también donde no pueden seguir cometiendo acciones criminales. Por lo tanto, es una figura nueva que se va a aplicar, nueva a partir desde la Constitución del 2008, y que se puede aplicar y que realmente sí genera impacto y temor. Y también estamos en los simbolismos, es generar en las siguientes generaciones de delincuentes, que casi siempre son más violentos los que están abajo de la cabeza de la organización, porque los que suben realmente son los que más crímenes, sicariatos cometen. Entonces es darles un mensaje que, si siguen en esa actitud, podrían ser también extraditados a un país donde tengan una causa judicial. Y General Salinas, hay muchas de las zonas que han sido consideradas calientes. Por ejemplo, hablamos de Guayas, hablamos de Manta precisamente, hablamos de Durán, El Oro, entre otras, Esmeraldas, sin duda. Hay sectores que son prácticamente impenetrables. ¿Qué hacer con esos lugares? Porque son zonas a las que no ha habido acceso, son zonas en las que la presencia militar temporal, momentánea, quizá de unos cuantos días, ha dado resultado, pero en pocos días vuelve la violencia, vuelve la disputa de territorios por parte de las bandas organizadas. ¿Qué hacer con esos lugares, con esos sectores? ¿Cómo atacar ya, aparte del problema, desde la esencia? Las capacidades de las instituciones de seguridad siempre son limitadas, en tecnología, en recursos, en talento humano, y más aún en un país como el Ecuador, que está afrontando una crisis de seguridad. Por lo tanto, aquí lo más importante es mejorar las capacidades institucionales
para que no sean unas capacidades temporales, sino sean unas capacidades permanentes. ¿Y cómo se logra estas capacidades permanentes? Optimizando la tecnología, la capacitación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad, garantizando también el control de integridad de cada funcionario, y lo más importante, que las instituciones encargadas de la investigación, sobre todo la Policía Nacional, argumente técnico-científicamente los casos de policía para que la justicia tenga argumentos para generar sentencias, para que nadie quede en la impunidad. Y por otra parte también que los fiscales y jueces hagan un trabajo profesional, un trabajo ético, y así se logre lo más importante en esta cadena de ilegalidad, que es obtener sentencias contra quien ha violado la ley. Ahora, me gustaría un poco revisar también la importancia de poder atacar la economía criminal de estas bandas. Se vuelve fundamental este punto. Y aquí en nuestro país podemos hacerlo funcionar de alguna manera. Algo se hizo con respecto a alias Fito, se vieron algunos resultados, se habló de que se intervino de alguna manera la economía criminal de Fito, pero ¿hasta qué punto somos capaces de llegar a esa parte de las organizaciones criminales? Diego Pérez. O cualquiera de los dos, el que quiera hablar sobre eso. Aquí todos pueden hablar. Perfecto, gracias. No, a ver, yo coincido. El problema con el crimen organizado es la economía, digamos, la violencia es un subproducto de esto, ¿no? Es un producto perverso y demás, pero el centro de operación de estas organizaciones es un centro económico. Y hemos visto cómo progresivamente han ido penetrándose en la economía del país, ¿no? Y en algunas conversaciones informales incluso se menciona sobre cuán difícil sería la subsistencia del país en ausencia de las economías ilegales. Creo que se tiene que trabajar muy, muy contundentemente en fortalecer a la UAFE. Creo que, digamos, hay múltiples líneas de trabajo alrededor de esto, discernir la información a través de la superintendencia de bancos, la información que se genera en las cooperativas, en fin, todos esos son pasos necesarios, pero yo creo que es importantísimo volver hacia algo que se mencionó hace un momento, ¿no? Y es que nada de esto puede funcionar si es que no podemos confiar en el sistema judicial, ¿no? Claro que sí. Es decir, podemos hacer maravillas del costado de policía, de Fuerzas Armadas, del SNAI o de la UAFE, que si el sistema judicial no entra a funcionar en la misma línea, es muy difícil que ninguno de estos desincentivos que se generan frente al crimen organizado provean resultados, ¿no? Entonces yo sí creo que es importantísimo en este momento del país tener una discusión seria sobre cómo depurar también ese costado de la ecuación, porque sin ello cualquier esfuerzo se cae. Ahora, si dependemos de la extradición, si dependemos de la justicia, de la fiscalía, si dependemos de el sistema de atención a personas privadas de la libertad, si dependemos de todas estas estructuras que lamentablemente han sido cooptadas por el crimen organizado, Diego, da la impresión de que esa solución está como muy lejos y nos resignamos a que a los cabecillas que los aprendamos, los mandemos afuera, porque si no nos da la capacidad. O sea, lamentablemente me parece que hemos llegado al punto ese en el que es preferible extraditar porque sabemos que acá no va a pasar. Que nos ayuden con el problema. Y creo que, a ver, lamentablemente hay que jugar la cancha que nos toca jugar, ¿no? Todos desearíamos que las cosas fueran distintas. Me parece que hay gente que ha dedicado su vida, como el mismo general Salinas, ha dedicado su vida a tratar de hacer que las cosas funcionen, y lamentablemente los bloqueos institucionales a ratos son mucho más grandes, nos limitan bastante más de lo que quisiéramos. Pero es la cancha que hay, es el juego que nos toca jugar. Creo que por eso mismo a través de un proceso extendido se han provisto de una serie de herramientas que creo que operan como parches en este momento, pero que permiten justamente canalizar cosas como la extradición, canalizar cosas como utilizar a las Fuerzas Armadas como una fuerza complementaria. Yo no estoy de acuerdo con aquello, pero es el escenario que tenemos.
A partir de ahora yo creo que hay que pensar también en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Es decir, cómo construimos el Ecuador del futuro de mi hija, cómo construimos el futuro del Ecuador de nuestros nietos, para pensar que esto logre funcionar de una manera más contundente frente a estas organizaciones. Además, lo decíamos hace un momento, se debe atacar, lo decía Fausto, atacar el problema desde la raíz. ¿Qué pasa en esos lugares donde no existe el Estado? O al menos no lo hay para quienes más lo necesitan. Entonces, obviamente, donde falta el Estado están las organizaciones criminales. ¿Qué hacer frente a esto? Debe tener necesariamente, pensando en eso, en lo que decía hace un momento Diego Pérez, un Ecuador para el futuro, para no para ahora, lo que estamos haciendo, estas medidas para hacer frente a la situación actual, sino ya pensando a futuro para, pues obviamente, de alguna manera, tener soluciones claras, General Salinas. Sí, por supuesto, me uno a ese criterio de que hay que planificar para el mediano y largo plazo también, con planes grandes, con planes consistentes, con planes que nos hagan un país que no sea el más débil en el eslabón del crimen en la región. El país con menos penas, con leyes más suaves, con mayor impunidad, se vuelve el país más frágil para que llegue el delito y se quede. Por lo tanto, hay que buscar esta fuerza de la represión, pero también es muy importante la fuerza del desarrollo social. ¿Cómo hacemos para rescatar a esos jóvenes, a esos niños, de lo atractivo que es ser parte de una organización criminal? Creo que el primer mensaje está ahora con la captura de Fito, saber que un delincuente, por más poderoso, por más dinero que tenga, tiene que rendir cuentas a la justicia si viola la ley. Creo que ese es un buen mensaje. Es momento de que estos golpes sean más contundentes, que la justicia también haga su rol, y sobre todo hay que fortalecer la institucionalidad, la fiscalía, la justicia, la policía, las Fuerzas Armadas, y también hay que pensar que vamos a ganar este conflicto interno y que hay que ver qué pasa cuando ganemos el conflicto. Hay que tener capacidades institucionales fortalecidas, hay que tener esta cultura de paz y esta cultura de legalidad que tanto se ha vulnerado por parte de muchos ciudadanos, y sobre todo en los sectores más vulnerables. Y para cerrar, Diego Pérez, una respuesta muy corta, por favor. ¿Funcionará el hecho de tener ya una ley donde se han incrementado las penas para los adolescentes? Es decir, tener a los adolescentes ya en una situación, un trato similar al de los adultos en cuanto a quienes ejecuten acciones delictivas. ¿Esto ayudará en algo, tomando en cuenta incluso el porcentaje alto de adolescentes que están o han sido cooptados por las organizaciones? ¿Servirá? A ver, los estados tienen dos capacidades, ¿no? La una es de la coerción social, que sería este tipo de leyes que efectivamente generan desincentivos para vincularse a estas organizaciones, pero por el otro lado está el costado de la cohesión. Y a mí en esta discusión siempre me vuelve a la mente lo que planteaba el comandante de Durán, ¿no? ¿Cómo puedo yo combatir al crimen organizado si es que están ofreciendo $4,000 a chicos de 16, 17 años para vincularse a esas organizaciones? Es decir, los desincentivos son necesarios, me parece que están bien, pero nada de esto funciona si es que no logramos construir espacios de desarrollo para esas mismas personas. Si no, aunque les juzguemos con las más draconianas leyes, difícilmente vamos a generar un incentivo positivo para que operen en una dirección distinta, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario construir en los dos costados. No podemos depender solamente de la política de mano dura. Necesitamos también construir política social que permita justamente equilibrar esas grandes brechas sociales, porque hace un rato mencionaban, hay sitios donde el Estado es deficitario, hay sitios donde la presencia de las instituciones de la salud, de la educación, las posibilidades de trabajo son inexistentes o son mínimas, y es allí, cuando vemos los mapas, es allí donde la violencia también aparentemente opera con mucha más fuerza, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre eso y tratar de equilibrar esos vacíos.
Importante reflexión de los dos. Les agradecemos por haber estado con nosotros acá en este análisis sobre lo que ocurre alrededor de la seguridad y el análisis luego de la captura de alias Fito. Gracias al general Fausto Salinas, excomandante general de la policía. Gracias al doctor Diego Pérez, experto en seguridad. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a los dos. Buenas noches. Importante la reflexión que hace Diego Pérez al cierre de esta entrevista, María del Carmen, el hecho de que el Estado también debería estar presente. Hemos dicho cuántas veces también una escuela, canchas deportivas, actividades culturales, que serían grandes opciones para jóvenes que están siendo cooptados por el crimen organizado. Es que también esa es la responsabilidad del Estado, ¿no? No solamente hacer frente al problema que ya tenemos las organizaciones criminales, los niños y los adolescentes que forman ahora parte de esas filas de las bandas delictivas, sino también hacer presencia, es decir, hay que trabajar en eso porque es la única manera de hablar de un futuro para nuestro país. Uno de los comandantes de Esmeraldas nos decía algún momento en una entrevista, después lo sancionaron, lo cambiaron de lugar, pero él decía, ofrézcanles una pelota y seguramente no aceptan una pistola. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando